En este momento quiero presentarles al doctor Luis Alberto Patrón Vázquez, quien es psiquiatra y psicopediatra por la UNAM, por el IMSS y por el INP. ¿Sí? Él además se desempeña como jefe de enseñanza del Hospital Psiquiátrico Yucatán. Es una persona muy conocedora del tema de las demencias en general y del Alzheimer en particular, realmente preocupado y ocupado en difundir la información necesaria que pueda apoyar a toda la gente que necesita conocer un poco más sobre esta enfermedad que se le ha llamado la enfermedad de este siglo. Entonces, sin mayor preámbulo, dejo con ustedes al doctor Patrón Vázquez. Buenas noches. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a la Fundación Haroldo, a MERS, a Raúl, muchas gracias. Pues vamos a hablar un poquitito de Alzheimer. Alzheimer es un tema, como cualquier demencia, muy amplio. Y cada vez hay nuevos descubrimientos, se saben más cosas, cómo funciona, por qué pasa, ¿sí? Queremos hablar acerca de todo lo que es Alzheimer, nos puede llevar mucho tiempo. Vamos a dividir la plática en una pequeña introducción a lo que es Alzheimer, probablemente ustedes ya lo saben, se han informado acerca de este tema, y vamos después a enfocarnos un poco a lo que son las etapas del Alzheimer y cómo podemos tratar a nuestro paciente en cada una de estas etapas. Y posteriormente vamos a hablar un poquitito de lo que es el tratamiento del Alzheimer. Esto comentaba en otra plática que di recientemente. Siempre empiezo las pláticas con esto porque creo que son las caras de los pacientes de Alzheimer. Bueno, que tienen Alzheimer, perdón. ¿Por qué? Porque están perdidos. Llega un momento en el que ya no se pueden orientar, en el que ya no reconocen a sus familiares, y también llega un momento en el que se dejan de reconocer. Están perplejos, no saben dónde están y tienen esta cara entre desconcierto y miedo. Creo que muchos de ustedes, los que son familiares de pacientes con Alzheimer, reconocen esta cara, esta fase en sus pacientes. Empezamos con un poco de historia. Es el doctor Alzheimer, es el que primero describe lo que es la enfermedad de Alzheimer. Hace 120 años, la esquizofrenia y lo que es la enfermedad de Alzheimer, la demencia por Alzheimer, se consideran que era parte de una misma entidad. Y ese señor viene y nos dice, no, sí es cierto que en la esquizofrenia hay pacientes que van a llegar a un deterioro cognitivo muy importante a los 30 o 40 años, pero esa es otra enfermedad. Esas son personas que llegan a tener una cognición, una función cognitiva completa, y después de los 60 años empiezan a perder el cálculo, la memoria, el lenguaje, la capacidad motora. Y entonces nos dice, eso es otra cosa. Y describe primero a la señora Auguste. ¿Por qué es importante Alzheimer? Por muchas razones. Una de ellas es que estamos viviendo un cambio en nuestro mundo. Cada vez vamos a ver, al menos en los países de Occidente, una mayor cantidad de personas de la tercera edad. Esta base tan grande que hay de jóvenes va a ir disminuyendo, y conforme vamos llegando al año 2030, 2020, el porcentaje de personas por arriba de los 60, 65 años va a ir subiendo al 30, 40% de la población total. Y el Alzheimer, en general, como otras demencias, es una enfermedad relacionada con la edad, una enfermedad relacionada conforme vamos nosotros envejeciendo. Aunque ya es un problema de salud pública, ya lo debemos de considerar como tal, se va a ir convirtiendo cada vez en un problema mayor de salud pública, que hasta el día de hoy no tiene cura, solo medicamentos que pueden apoyar en la evolución del paciente. Entonces, es muy importante, por un lado. Dos, de todas las demencias, de todos los problemas de deterioro cognitivo que hay, del 60 al 70% se deben por la enfermedad de Alzheimer. Estamos hablando de cada 100 personas con demencia, 60, 70 son por Alzheimer. Dependiendo del autor que ustedes quieran leer, 55, 70%, pero es una gran cantidad. Si nos vamos solamente con los pacientes que tienen Alzheimer, cuando
tenemos a los pacientes, a las personas de 60 a 64 años, 1% de toda esta población tiene Alzheimer, es decir, cada 100 personas de 60 a 64 años, una tiene Alzheimer. Digamos, bueno, no es tanto. El problema es que esto se va duplicando y duplicando, duplicando, hasta llegar a los 85 años, a que de cada 10 personas, 3 o 4 tienen Alzheimer. Es muchísimo. Es el 30 o 40%, conforme va aumentando la edad. Y cada vez vamos viendo personas que llegan a los 80, a los 90, a los 100 años. Entonces, estamos viendo por qué la importancia desde ahorita. Para que yo haga un diagnóstico de Alzheimer real, yo tengo que encontrar en el cerebro estas placas neuríticas, que ahorita vamos a hablar un poquito de ellas, estos ovillos neurofibrilares. Es la única forma en la que yo les puedo decir que el paciente tiene definitivamente una demencia por enfermedad de Alzheimer. Pero la única forma en que podemos lograr esto es haciéndole una autopsia o una biopsia. Pero no hay caso. Clínicamente podemos identificar la enfermedad de Alzheimer bastante bien. Pero por eso muchas veces van a escuchar que su médico, su neurólogo, su psicogeriatra, su psiquiatra, su médico, le va a decir, tiene una probable enfermedad de Alzheimer. Porque por criterios no podemos decir que es una enfermedad de Alzheimer definitiva, a menos que tengamos una muestra de tejido cerebral en la que veamos esas características. En cualquier libro que lean con respecto a Alzheimer les van a decir que las dos características son estas placas neuríticas que se van formando de un desecho natural, normal de las neuronas, que es la proteína beta-amiloide. Y generalmente lo van eliminando bastante bien, pero llega un momento que por muchas causas genéticas, alteraciones en el transporte del colesterol, se van juntando estos desperdicios y van formando estas placas. Y estas placas se van quedando alrededor de las células del cerebro, las neuronas, y van ocasionando que se vayan muriendo. De la misma manera, hay por otro mecanismo, voy a pasar a la que sigue, una sustancia que es, la proteína tau, que se encarga de que los tubos de los axones funcionen adecuadamente. Miren, ¿qué es eso? Bueno, esta es una neurona, es nuestra célula nerviosa. Esta célula nerviosa tiene muchas funciones y va a producir muchas sustancias, muchos neurotransmisores, pero tiene que sacarlos, tiene que liberarlos. Para eso le sirve este tubo, que es el axón, que a su vez está formado por muchos túbulos, que es este microtúbulo. ¿Qué pasa cuando hay alteraciones de esta proteína tau? Que este tubo no se va a formar adecuadamente y mi neurona ya no tiene una forma de liberar lo que produce ni de liberar esos desechos y va muriendo. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por una muerte mucho más temprana de una gran cantidad de neuronas. Van muriendo, se van muriendo, se van muriendo y se van muriendo. Y esto va a aumentar la velocidad con la que se van muriendo. Este es un cerebro sin enfermedad de Alzheimer. Esta parte que ven ustedes hacia afuera, que está mucho más oscura, es nuestra corteza. Allá tenemos nuestras neuronas, que son las que nos permiten pensar, hablar, realizar problemas, planificar lo que vamos a hacer, tener una memoria. Pero conforme va avanzando, se presenta y va avanzando la enfermedad de Alzheimer, vamos perdiendo esas neuronas, vamos perdiendo corteza. ¿Se dan cuenta? Aquí estos surcos están bastante pegados. Ese cerebro, que sería uno correspondiente a una etapa moderada, lo vemos muchos más abiertos. Y este cerebro, que se correspondería a una etapa ya mucho más severa, vemos esto. Espacios mucho más grandes donde van los ventrículos, los que son estos espacios están muchísimo más amplios, y aquí, esto donde podemos comparar, aquí volvemos a ver un cerebro que está sin enfermedad de Alzheimer, una corteza bastante gruesa, en donde tenemos la parte de la memoria, donde está el hipocampo, y la parte del lenguaje. Vean un cerebro que tiene enfermedad de Alzheimer. Esta parte que está llena de líquido, normalmente los ventrículos están mucho más grandes, porque ya casi no tenemos corteza, y vamos perdiendo corteza de forma muy importante en esta parte del hipocampo y en la parte del lenguaje. Y esto nos explica por qué, en un principio, en Alzheimer, lo que vamos a ver en el 95% de los casos es una falla de la memoria.
Conforme se van muriendo esta gran cantidad de neuronas, vamos perdiendo también los productos que producen, los neurotransmisores que producen esas neuronas. Nosotros dependemos de esos neurotransmisores para funcionar. La serotonina nos ayuda a que estemos más tranquilos, a que nuestro afecto sea adecuado, a que no tengamos tanta ansiedad. La acetilcolina nos ayuda a que nuestra cognición sea adecuada, a que podamos realizar memorias, a que aprendamos. Y hay una gran cantidad de neurotransmisores. Pero conforme nosotros vamos perdiendo esas neuronas, vamos perdiendo esas funciones. Uno de los primeros tipos de neuronas que vamos perdiendo son las productoras de acetilcolina del núcleo de Maynard. ¿Sí? Esto nos explica por qué en el 95% de los pacientes con Alzheimer la primera manifestación es la pérdida de memoria. Y conforme va avanzando la enfermedad, vamos perdiendo serotonina, noradrenalina, dopamina, glutamato, y esto nos lleva a que el paciente se vuelva a veces agresivo, o presente agitación, o esté repetitivo, o muchos de los otros síntomas que ahorita vamos a ver. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? El principal factor de riesgo es la edad. A menos que sea, vamos a ver la variante genética, pero el principal factor de riesgo es la edad. Conforme yo llegue a los 70, 75, 80, 100 años, mi riesgo de presentar Alzheimer va a ir de 1% a los 64 años a 40, 30, 50% hacia los 85, 90 años. Entonces es el principal factor de riesgo. Muchas veces cuando tenemos un paciente, un familiar con Alzheimer, lo primero que nos preguntamos es, ¿me va a dar a mí? Bueno, no porque le haya dado a sus padres, les va a dar a ustedes. Está relacionado con la edad. Hay una variante que se da en personas por abajo de 60, 65 años, que sí está relacionada con la genética, y ese sí es una forma familiar. Si yo tengo varios familiares que les ha dado Alzheimer a los 45, 50, 55 años, allá sí yo tengo un mayor riesgo de que lo vaya a tener. Pero eso está relacionado con alteraciones en una lipoproteína, que es la apolipoproteína epsilon 4, está relacionada con el transporte de colesterol, y entonces allá sí voy a tener un mayor riesgo porque mis familiares lo tienen. Pero si ya les da a los 65, 70, 75 años, disminuye este riesgo. Sabemos que sí hay componentes genéticos, sabemos que sí hay alteraciones en varias proteínas, en la presenilina, en lo que es la polipoproteína epsilon 4, pero hasta el día de hoy no sabemos exactamente qué tanto del riesgo realmente les corresponde a estos genes, a estos cromosomas. Entonces, quédense con la idea que el principal factor de riesgo, a menos que sea esta variante familiar muy específica, es la edad. Y sí, la enfermedad de Alzheimer se puede dar a partir de los 40 años. ¿Sí? No es necesariamente adelante o arriba de los 65 años. ¿Qué puedo hacer yo para protegerme? Lo primero es tener una buena alimentación. Esta alimentación mediterránea que hablan es bastante buena, con bastante ácidos omega, 3, 6, 9, con bastantes antioxidantes. De los antioxidantes, el que más se ha comprobado es la vitamina E, a dosis un poquito mayores a las que normalmente se utilizan, y pues hacer ejercicio. ¿Qué más? La nicotina. En el cerebro nosotros tenemos receptores nicotínicos para esa sustancia que les había comentado que se llama acetilcolina. Y cuando la acetilcolina estimula esos receptores nicotínicos, yo mejoro mi cognición, me concentro mejor, tengo mejor memoria. Entonces les podría decir que bueno, sí, el tabaquismo hasta cierto punto tiene eso de positivo. El problema es que tiene otras 40.000 sustancias que me van a causar un infarto, me van a causar que me dé un cáncer antes de que llegue yo a un Alzheimer. Entonces no es realmente la salvación, ¿no? También pudiera ser que seamos muy afortunados y tuviéramos la versión epsilon 2 de la polipoproteína, porque los que lo tienen es imposible casi que tengan Alzheimer. Los que tienen epsilon 4, malo. Los que tienen epsilon 2, casi están salvados. Pero ¿qué más podemos hacer nosotros para mejorar o disminuir los factores de riesgo para el Alzheimer? Mantenernos activos. Algo muy importante es, no porque yo tenga 65, 70, 80 años me voy a sentar enfrente del televisor y ya no hago nada más. Yo tengo que seguir leyendo, yo tengo que seguir aprendiendo, porque cuando yo aprendo,
mis neuronas, estas células del cerebro, van estableciendo conexiones entre ellas que se llaman sinapsis. Y mientras más sinapsis tenga yo, mejor voy a funcionar y voy a tener como que una reserva por si me da Alzheimer, por si me llegara a dar Alzheimer. Entonces es muy importante mantenernos activos. No van a hacer a lo mejor un doctorado a los 80 años, que sí se puede hacer, sí se puede, pero muchas veces les comento a mis pacientes, bueno, lean el TV Novelas, lean el TV Notas, lean el periódico, para que ustedes se enteren o les sigan la línea, lo que pasó la semana pasada con Laura G. o con Carlos Doré de Mola, ¿sí? Pues tienen que haber leído lo de hace 2 semanas. Entonces, es una forma en la que hacemos conocimiento. Será un conocimiento trivial, que no sirve de gran cosa, pero es conocimiento. Y lo que estamos buscando es que estemos activos. Hay mucha gente que se junta en Plaza Fiesta por las mañanas. Eso también ayuda, porque aunque estén chismeando, para que yo esté al corriente del chisme, me tengo que acordar qué chismeamos la semana pasada, y a quién criticamos y de qué le criticamos. Eso es memoria, eso ayuda. Es muy importante mantenernos activos, pero muchas veces no lo hacemos. El otro factor que ayuda mucho es la educación. Las personas que no han tenido la opción o la posibilidad de estudiar la primaria y la secundaria van a tener menos sinapsis. Por inventar, por decirles algo, voy a inventar un número. Si yo llego y termino una carrera o no termino una carrera, estoy en la preparatoria pero sigo actualizándome, sigo tomando cursos, sigo aprendiendo, sigo leyendo, pues a lo mejor cuando yo llegue a los 70 años tengo 100,000 sinapsis, es un número inventado, ¿sí? Si me llegara a dar Alzheimer, pues voy perdiendo poco a poco esas sinapsis, pero tengo tantas que mi calidad de vida con Alzheimer va a ser mucho mejor que si solo tuviera yo 30,000 y las empiezo a perder. También es muy importante el grado de educación que logremos, pero no necesariamente tiene que ser la universidad, es simplemente continuar activos, continuar almacenando información. Ahora, Alzheimer se caracteriza en el 95% de los casos, primero por alteraciones en la memoria, y en la memoria reciente, en la memoria de almacenamiento, es decir, en la adquisición de conocimientos. Ustedes ya saben que su paciente de repente empieza con olvidos muy sutiles, en las que de repente no se acuerda dónde dejó la cartera, dónde dejó las llaves, si ya comió o no comió, si cerró o no la puerta, si cerró o no la llave del gas. Esos pequeños olvidos, bueno, son lo primero, porque lo primero que se pierde es esta capacidad de almacenar información. Y me dicen, pero doctor, es que no entiendo por qué no se acuerda de lo que desayunó hoy, si se acuerda muy bien de lo que hizo hace 50 años. Claro, porque lo primero que se afecta es la capacidad de realizar nuevas memorias. Y poco a poco se va afectando la memoria a largo plazo, pero de lo más reciente a lo más lejano. Y es por eso que dicen, es que no se acuerda de lo que hizo hoy, les comentaba, pero me puede decir qué hizo a los 15 años, con quién y dónde estaba, y de qué color era la casa y cuánto pagaron en la taquería. Sí, funciona. Al ya no tener la capacidad de tener memorias recientes, empiezan a ir a esa memoria que tienen guardada en esa corteza cerebral que yo les estaba mostrando. Las funciones motoras, sin embargo, el poder aprender a realizarlo, tomar otra vez la cuchara, alguna situación motora no se va perdiendo en un principio, pero al final sí. Pero no es lo único que se altera en la enfermedad de Alzheimer, también se altera el lenguaje. En un principio, en el 95%, empiezan a tener problemas, para encontrar la palabra. Ya no se acuerdan, ya no dicen, bueno, pásame la botella, ya no se acuerdan del nombre de la botella, empiezan a decir, pásame eso, o eso en donde está el agua, eso que sirve para tomar. Utilizan lo que son los circunloquios, le dan como que la vuelta, nos explican para qué sirve, pero ya no se acuerdan del nombre de las cosas. En un principio siguen teniendo la capacidad de asociar la palabra botella con su significado. La botella es un recipiente, por decirlo de alguna forma. Pero conforme va pasando Alzheimer, va evolucionando, pierden esta capacidad. Entonces ya no se acuerdan de qué es botella, y si yo les digo la botella, ya no pueden hacer la conexión. La botella es una palabra más, o cualquier otro ejemplo, y ya no saben qué es lo que realmente significa. Poco a poco van perdiendo la capacidad de comprender lo que significa. Les va costando cada vez más trabajo hablar o tener una coherencia conforme van hablando.
También van perdiendo la capacidad visoespacial, que eso es una parte más parietal del cerebro, el poder orientarse. Si ustedes han visto que sus pacientes, sus familiares, les hagan un Minimental, que es un test, al final de este les piden que hagan o copien un dibujito en el que dos, a veces puede ser un cubo, a veces son pentágonos, están entrecruzados. En un principio lo pueden hacer copiar una figura hasta cierto punto simple, pero con el tiempo van perdiendo esa capacidad. Y también se empiezan a desorientar. Ustedes, para llegar a su casa, saben un caminito, pero inconscientemente ese caminito lo hacen porque saben que llegan al monumento y se siguen derecho, y después llegan a tal semáforo, dan una vuelta y llegan a una casa de tal color y se siguen. Eso es lo que generalmente hacemos inconscientemente. ¿Qué pasa en un paciente con Alzheimer que deja de reconocer? Pues llega un momento en el que, aunque sabe que la tienda o la casa roja de la esquina es donde tiene que doblar, ya no la reconoce y se sigue derecho. Es cuando se empiezan a extraviar. Y uno dice, pero ¿cómo se va a olvidar si toda su vida sabe que en esa casa roja tiene que dar la vuelta? Porque lo dejan de reconocer. Ya no se dan cuenta que esa casa roja es donde tienen que dar la vuelta. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pacientes. Identificarlos, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también empiezan a tener dificultad para vestirse. Ya no saben cómo vestirse, o se ponen la ropa interior por fuera, o no se dan cuenta que se abrochan mal los botones y se los hacemos notar y no se dan cuenta, no comprenden por qué les estamos diciendo mal la ropa. Y conforme va pasando Alzheimer, como con todas las demencias, se van perdiendo todas las funciones cognitivas. Aunque en un principio fue memoria, se van perdiendo todas poco a poco. Y con esto, hacia la parte severa, que ahorita vamos a ver las tres partes, entonces empiezan a tener rigidez, dejan de caminar adecuadamente hasta que ya no pueden caminar, dejan de tener control sobre la continencia urinaria y fecal, no se pueden trasladar, como dice allá, a pie, empiezan a permanecer en cama, muchas veces ya no pueden deglutir, y es cuando muchas veces empiezan las infecciones oportunistas, infecciones respiratorias, las llagas, esas escaras como conocemos, y muchas veces eso es lo que lleva al fallecimiento de nuestro paciente. ¿Cómo hago yo un diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer? Clínicamente. Solamente con una clínica, con la entrevista, investigando cómo empezaron estas fallas de memoria, cuándo, cómo se fueron dando. El Consejo Canadiense de Imagenología nos comenta que después de los 65 años realmente no hay ninguna necesidad de realizar una tomografía o realizarle una resonancia magnética, porque lo que vamos a encontrar ya sabemos que es una atrofia, una pérdida de neuronas, una pérdida de esta corteza de la que hablábamos, de diferentes niveles. Nos dicen, vamos a poner a una persona que se desorienta, que está muy ansiosa, que ya no reconoce mucho, en una máquina en la que tenemos que sujetarlo y lo vamos a meter y va a empezar a hacer sonido. Se agitan mucho los pacientes. A menos que realmente pensemos que haya la posibilidad de que sea una demencia de otro tipo, vascular, de cuerpos de Levy, o que haya un infarto cerebral, después de los 65 años, si clínicamente el médico está bastante seguro de que es Alzheimer, muchas veces no va a haber la necesidad de una resonancia magnética o de una tomografía, por la agitación, por la ansiedad que le puede crear al paciente. Podemos utilizar varios test, el Minimental, que muchos de ustedes seguro conocen, podemos utilizar muchos otros, podemos hacer un diagnóstico diferencial con depresión, pero generalmente es la clínica, cómo el paciente fue presentando estos trastornos. Porque generalmente es un paciente que poco a poco tiene fallas de la memoria muy sutiles y estas se van agravando y agravando gradualmente, progresivamente, en un periodo de 3, 4, 5, 6 años. Y que no va a tener síntomas neurológicos, que sí tendría un paciente que tiene una embolia, es decir, que tenga una parálisis, que no pueda mover la mitad del cuerpo, que no sienta bien, que tenga alteraciones en la parte del cuerpo o alguna de estas situaciones. ¿Cómo va evolucionando mi paciente con Alzheimer? Empieza a tener alteraciones en la habilidad espacial, o sea, ya no se orienta
muy bien, alteraciones del lenguaje, alteraciones de la memoria, pero generalmente en esta etapa, que es la etapa leve, muy pocos pacientes llegan a buscar atención médica, porque erróneamente consideramos, y los propios médicos consideramos, pues es normal. Antes de que yo me dedicara a la psiquiatría, estudiar un poquito más sobre esto, si me hubiera llegado al servicio social una persona me hubiera dicho, doctor, es que se le están olvidando las cosas, ¿qué edad tiene? 80, pues es normal, aquí viene, tómese esto y vámonos, porque no tenemos todavía esta conciencia de que puede ser normal, puede, si hay ciertos olvidos que son normales a los 80 años, ya no vamos a tener la misma capacidad de aprendizaje que a los 20 años, pero tenemos que seguirlo, tenemos que estudiarlo, ver si se mantiene igual o si esto va evolucionando, pues descartar una enfermedad de Alzheimer. Y conforme va avanzando la enfermedad, vamos a empezar a tener problemas en la funcionalidad de nuestro paciente y cambios de conducta. Vamos en esta gráfica. Esa es la parte leve. Cada una de estas etapas, la leve, la moderada y la severa, dura aproximadamente entre 3 y 4 años, perdón. Claro que esto va a variar dependiendo del paciente. Hay algunos pacientes que están en una etapa leve 2 años, algunos 5 años, lo mismo con la moderada. La etapa leve se caracteriza principalmente por las alteraciones de la memoria y algunas alteraciones en el lenguaje. Y muy pocas veces el paciente, les vuelvo a decir, es llevado al médico porque es considerado esto normal. Y empieza a afectar su funcionalidad, ahorita vamos a ver cómo. Cuando el paciente empieza ya a tener alteraciones mucho más importantes de la memoria, ya no solo la remota, ya no solo la reciente, empieza a ser la remota, pero empieza a presentar alteraciones de la conducta, a lo mejor ve cosas que no hay, empieza a pensar que le están robando, se vuelve agresivo, hay desinhibición sexual o muchos de los otros síntomas que vamos a hablar ahorita. Ya estamos hablando de la etapa moderada, que la mayor parte de las veces es la más dura para el cuidador. Y cuando ya su memoria está casi en cero, está muy deteriorada, todas las funciones cognitivas ya están muy deterioradas, la funcionalidad por lo mismo también, y empieza a disminuir las alteraciones de la conducta, entramos en la parte severa. Aquí el paciente ha perdido tantas neuronas ya, realmente ya no tiene gran funcionalidad, ya requiere una atención diaria, las 24 horas, para comer, para ayudarlo a ir al baño, para limpiarlo, para bañarlo, para vestirlo, para todo. También esto puede tomar de 3, 4, 5 años. Vámonos por fases. En la primera fase, el paciente, como habíamos comentado, empieza a tener esa dificultad para aprender cosas nuevas, para recordar lo que acaba de hacer. Y es cuando empiezan a olvidar dónde ponen las cosas. Dónde puse las llaves, dónde puse la cartera. A veces en algunos momentos empiezan a pensar que les roban. Porque ¿dónde lo puse? Si yo lo puse acá, y no es que yo lo puse acá, es que me lo están robando. Entonces empiezan a veces algunos problemillas por allá, porque el paciente dice, es que me lo están robando. Si yo lo puse acá y no está, ergo, me lo están robando. ¿Sí? Pues, ¿qué puede pasar? Empiezo a olvidar también fechas importantes, cumpleaños, citas con el médico, citas en el banco, cuando tiene que ir a cobrar su cheque o ir a firmar su sobrevida al Seguro Social. Ya no tiene esta capacidad de orientarse en tiempo. Y en algunas ocasiones, bueno, no en varias, en la primera parte, es consciente de que se le están olvidando las cosas, se da cuenta, pero lo empieza a ocultar, porque sabe que eso puede significar algo más. Lo minimiza, oiga, ¿y usted tiene problemas de la memoria? No, se me olvidan de repente algunas cosas. ¿Y sabe qué día soy? No, pero lo que pasa es que ya no leo el periódico, entonces pues ya no sé qué día soy. Van buscando justificantes para decir, no es que yo esté enfermo, no es que yo tenga algo, es que pues ya no tengo la misma actividad que antes y por eso no me fijo en estos detallitos, ¿sí? Empiezan a tener problemas al articular las palabras, lo que comentaba, los problemas para identificar qué día soy, qué fecha soy, a veces hasta para saber qué hora es, y empiezan también los problemas de la orientación visoespacial, esto más hacia la parte final de la etapa leve, ya como cuando van entrando a la parte moderada. No saben llegar a casa, en un principio se dan cuenta que no saben llegar a casa, pero después ya no se dan cuenta. ¿Sí? Yo insisto mucho en esto. Aquí es importante poner al paciente
una esclava o una pulsera con su identificación, un dije en una cadena, poner en la cartera una tarjeta, aunque eso no me gusta mucho porque si el paciente se le olvida la cartera, pues ya no sirve realmente de gran cosa, ¿sí? Pues estar pendientes de dónde va, si va a salir, de preferencia que no salga solo, si sale solo, estar pendiente hacia dónde va, porque les vuelvo a decir, esto de que se desorientan puede ser de un día para el otro. Puede ser que toda la semana he estado muy bien y sabe llegar a la tienda de Doña Panchita que está a 5 cuadras y regresa porque nada más va a buscar el periódico. Y de repente un día ya no se acuerda que en esa esquina tenía que doblar o que en esta esquina tenía que parar y se sigue derecho. Y es cuando empiezan a haber estos problemas. En un principio, conocen o todavía pueden realizar ciertos gestos simbólicos, como el decir hola, saludar con la mano, pero eso se va perdiendo hacia la etapa moderada. Ya no sabe para qué sirve el hacer la mano así o el dar la mano para saludar a uno, y empiezan a tener ciertas dificultades para realizar algunas actividades o empiezan a evitar estas actividades, porque es una forma de decir, bueno, yo no tengo un problema, pero mejor no hago esto, mejor ya no voy acá, mejor ya no me baño solo, porque se dan cuenta que tienen ciertos problemas y empiezan también a confundir para qué sirven las cosas. Pueden utilizar una olla para guardar agua en el refrigerador, pueden utilizar un desatornillador para otra cosa, muy bien, pero empiezan a utilizar cosas para situaciones para las que no fueron planeadas. Y va aumentando, el Alzheimer va avanzando en esa primera etapa leve, pues hay una disminución del número de palabras, utilizan cada vez menos y menos y menos y menos palabras y dejan de tener coherencia en algunas ocasiones. Coherencia significa que tenga sentido lo que está diciendo o que las oraciones que va formando estén bien formadas. En lugar de decir el árbol café tiene muchas manzanas, puede decir el árbol manzanas tiene muchas. Empiezan a cambiar hasta que ya realmente no se les puede entender. Dejan de leer porque ya no pueden seguir el capítulo, por ejemplo, de un libro. Ya no se acuerdan qué es lo que pasó en el párrafo pasado. Ya no leen el periódico porque ya no entienden por qué están criticando al presidente por lo de Veracruz de hoy, porque no se acuerdan que ayer salió que hubo ahorita los 25 entonces ya no pueden hacer esas ilaciones, dejan de leer porque ya no retienen. Cuando están llevando una plática, empiezan a hacer pausas. Oye, ¿cómo te sentiste? ¿O qué pasó hoy? Bien, en cierta forma eso les da un poquito de seguridad y busca hilar mejor los pensamientos que tienen para dar una mejor respuesta. Pero posteriormente esto ya no les sirve porque ya no pueden responder. Y también empiezan a presentar lo que se llaman las reiteraciones, que muchas veces cansa al cuidador. Por más que uno quiera al paciente, el que me estén preguntando 20 veces en una hora, cansa. ¿Y a qué horas llegamos? A las 3. ¿A qué horas llegamos? Ya te dije que a las 3, ok, sí. ¿A qué horas llegamos? Y puede ser, ustedes lo saben mejor que yo, todo el día, todos los días. Le cambian el tema y entonces ya no es a qué horas llegamos, es a qué horas comemos. Puede cansar muchísimo. ¿Cómo podemos hacer un poco para ayudar acá? En las primeras etapas se aconseja poner carteles en la casa, poner calendarios grandes, poner un reloj bastante grande para que pueda ver en cualquier momento y decir, bueno, son las 8:30 de la noche. Hoy es jueves, si es jueves o miércoles, 21 de septiembre del 2011. Podemos poner letreros en el que digan, bueno, acá está el baño, por aquí se va la cocina. Y eso, aunque les molesta en un principio, lo van aceptando porque les ayuda. Se levantan, no saben dónde está el baño, ven, baño, y ya lo siguen. Entonces los estamos ayudando a que no tengan tanta ansiedad, a que no estén preguntando a veces tanto y que se orienten más fácil dentro de la casa. Y créanme que eso a ustedes como cuidadores les va a ayudar en esta primera etapa que no es tan difícil. También a partir de acá tenemos que empezar a pensar en los alimentos. No hagamos alimentos que sean muy raros en sabor o que no le gusten tanto al paciente o que tengan que utilizar a lo mejor mucho los cubiertos porque les van a complicar la vida. Lo más fácil es alimentos que ya estén cortados o fáciles de cortar, que nada más sea llevar a la boca, que los mastiquen y lo puedan deglutir.
También empezar a acostumbrarse a que el paciente tiene que llevar ropa sencilla. Pongan camisas que tengan muchos botones o botones muy pequeños, o las mujeres cremalleras por atrás, o ropa muy pegada, porque les estamos complicando al final de esta etapa pues sus actividades diarias. Pasando ya entonces a la fase moderada, esa es en la que muchas veces se busca, porque es cuando realmente puede ser más difícil el manejo del paciente. Aquí el paciente empieza a presentar síntomas neuropsiquiátricos. Llora a veces sin causa o está apático. Le preguntamos, ¿quieres comer? No nos responde. ¿Quieres hacer eso? No nos responde. Todo le da, por decirlo de una forma, igual, y el familiar se desespera. ¿Por qué no me dices tiene sed? ¿Por qué no me dice que ya fue al baño? ¿Por qué no me dice que quiere hacer esto? Se desespera mucho el familiar. O empieza a agitarse, empieza con las manos, puede empezar a ser agresivo. Entonces, esta etapa que puede durar desde los 2 años hasta los 8 años de la evolución de la enfermedad, es la que generalmente gasta o colapsa más al cuidador. Aquí las fallas de memoria ya se agravaron y empiezan a afectar la memoria remota. Ya ni se va a acordar lo que pasó hace 10, 20, 30 o 40 años. Aunque en un principio sí recuerda cosas muy antiguas, las de 20, 30, 40 años, ya hacia el final ya ni siquiera de eso se va a recordar. También deja de reconocer a familiares y objetos, y ustedes como cuidadores y familiares tienen que estar conscientes de eso, porque si hay algo que he visto que les pega mucho, es que digan, doctor, yo he sido su esposa, su esposo, su hijo por 30, 40 años y ya no sabe quién soy. No, y no es por malo y no es porque no signifiquen algo para ellos, es que su corteza ya no funciona. En donde está la capacidad de reconocer caras y que yo sepa, esta es mi esposa, este es mi hijo, este es mi amigo, ya no lo tienen. Pero ustedes tienen que estar preparados psicológicamente para saber que va a llegar este momento y que no significa nada. Un paso que es una parte de la evolución de la enfermedad. Créanme que tienen que prepararse porque puede llegar y es un golpe muy fuerte, sobre todo para el cuidador primario, que generalmente es el cónyuge. El vocabulario también se va volviendo cada vez más pobre y al utilizar menos palabras nos cuesta cada vez más trabajo entender lo que el paciente nos quiere decir. Ya aquí se desorienta completamente, se pierde muchísimo más fácil y deja de reconocer los peligros. Me refiero, puede ir a la estufa, dejarlo prendido o ver que está hirviendo el agua y meter la mano, tratar de agarrar la olla, ver la escalera, aunque esté cojeando, tratar de bajar y caerse. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué cambios tenemos que hacer para disminuir el riesgo. Cambia muy frecuente de humor. Algunos días estará muy tranquilo, como nosotros lo conocemos, de repente estará muy inquieto, muy irritable, molesto, nos mienta la madre, nos dice que somos tales por cuales, por esto y por lo otro. Y acá también nosotros tenemos que tener la conciencia de que puede pasar, no todos desarrollan esto, pero un porcentaje bastante alto sí, y nos pueden decir hasta de qué nos vamos a morir. Y nosotros tenemos que saber que realmente no nos lo están diciendo a nosotros, es parte de la enfermedad. Cansa que nos estén diciendo, eres un hijo de tal por cual, me estás robando, o me estás queriendo violar, o ¿dónde dejaste esto? Es constante. Y les pega, porque me ha tocado familiares que dicen, doctores, que no entiendo por qué me lo dicen y están llorando. Hay que entender que ya no es completamente la persona, ya hubo cambios en su memoria. Es una parte más de la enfermedad de Alzheimer, porque tienen una pérdida de la capacidad de autocrítica, ya no se dan cuenta de lo que están haciendo. También empiezan con inquietud psicomotora, empiezan a moverse por todos lados, muchas veces por la noche, se levantan a la 1 o 2 de la mañana, ya no están durmiendo, empiezan a sacar las cosas del closet, empiezan a moverlas, empiezan a ir a la cocina, no pueden parar, están caminando durante todo el día, se empiezan a vestir, a desvestirse, tiempo, o pueden presentar lo que es el negativismo. Negativismo significa no aceptar nada. ¿Por qué no comes? No come, no abre la boca, a todo le dice que no, y eso también nos cansa. A nadie le gusta. ¿Quieres avena? No. ¿Quieres leche? No. ¿Quieres cereal? No. ¿Quieres huevo? No. O le dicen, sí quiero huevo. ¿Les llevan el huevo? No, ya no quiero. Yo no te dije que quiero esto. Cansa. Por supuesto que esto cansa. Les voy a repetir
por más que uno quiera al familiar. Y aquí empieza a requerir constante atención, que eso también va a llevar en algún momento a conflictos entre familias, muchísimo, y al desgaste del cuidador. Y el paciente empieza a quejarse cada vez más. Y les comentaba que aquí se dan los síntomas neuropsiquiátricos: esta apatía, la agitación, la agresividad, la depresión, muchas veces el llanto sin causa, se pone a llorar y a llorar y a llorar y no sabemos por qué, los tratamos de calmar. ¿Qué te pasa? Estate tranquilo, y llora y llora y llora y llora, y puede empezar a presentar también estas ideas delirantes, ideas que no van con la realidad. Me están robando, quiere conmigo, me quiere violar, me están espiando, y uno dice, no, es que no pasa nada, es que sí, y es que sí, y es que sí. En estos casos no vale la pena confrontarlo tanto, ¿eh? Vale más la pena cambiar de tema, desviar su atención, no te preocupes, ya aparecerá tu dinero, si te lo robaron, pues bueno, ahí vemos cómo lo recuperamos. Acuérdense que esta capacidad de enjuiciar, de razonar, ya se perdió bastante para esta etapa, a estos 4, 5, 6 años de evolución. No van a lograr nada confrontando y diciéndole, ¿cómo crees que te robaron tus hijos? ¿Que no te robaron? ¿Cómo crees? No, por supuesto que no. Lo que van a lograr es que se irrite y a lo mejor se agite, se vuelva agresivo. Entonces, no vale la pena. Desvíen el tema, díganle sí, no te preocupes, después vemos, y busquen otro tema para platicar. Es muy importante. También aquí pueden presentar lo que son las conductas desinhibidas de tipo sexual, que vamos a hablar de ellos. ¿Qué puede pasar? Ya hablando de conductas muy específicas con las que nosotros podemos apoyar al paciente. Empieza a haber malnutrición por ese negativismo. No quiere comer, o solo quiere comer una cosa, de repente les da épocas en las que solo comen huevo, o solo comen caldo, o solo comen una cosa. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer para asegurar que su nutrición sea adecuada es agregarle pues crema, aceite de oliva, cosas que sepamos que van a nutrirlo más, y si solo come sopa, pues le ponemos cosas en la sopa para que pues al comer esa sopa se alimente muchísimo mejor. Agregarle fibra, porque si deja de tomar agua, ya no toma suficiente agua, ya no está teniendo mucho ejercicio, pues esto puede llevar a estreñimiento, que puede llevarle a dolor o molestias, o que no quiera salir del baño. Insistir en la toma de líquidos porque se les olvida. A veces realizar comidas frecuentes, en lugar de que 4 veces al día, 5 o 6 veces comidas mucho más pequeñas en porciones, y en ocasiones pues hay que adaptarlos. Hay que hacer papillas, hay que dárselos ya cortados, o preferir comidas como el picadillo, que no tiene que estar cortando la comida, ya es nada más lo que agarra, se lo come y lo mastica. ¿Sí? Si vemos que ya se le olvida masticar, pues a lo mejor papillas, porque así no tenemos que ver que se vaya a comer un pedacito grande de bistec o de verdura y se nos vaya a atragantar. ¿Qué pasa? A veces empezar a preparar alimentos que pueda comer con las manos, porque empiezan a olvidar cómo utilizar los cubiertos. Entonces es más fácil que lo agarren y lo coman. ¿Sí? Vigilar la temperatura de los alimentos. Ya no se pone a ver si la sopa está caliente o fría. Le podemos decir, no lo comas, está caliente. Pero ¿qué pasa con Alzheimer? Ya no hay memoria. Entonces le estamos diciendo, está caliente, y a los 5 segundos se está metiendo la sopa a la boca y se quema. Entonces, allá nosotros, como cuidadores, tenemos que empezar a vigilar la temperatura de los alimentos y paciencia. Porque a veces le estamos tratando de dar de comer cuando ya no quieren comer y nos voltea la cabeza. Ya no quiere, el negativismo, nos empezamos a desesperar. O sea que acordarnos que tiene un problema, que hay que apoyarlo, y entonces hablarle, hola, ¿cómo estás? Llamar su atención, pues así más o menos como cuando tenemos hijos, pues agarrarle y buscar la forma en que pueda abrir la boca y meter en ese momento la comida, tocarle los labios con el cubierto para que como reflejo abra la boca. Momento. Les digo, no todos los pacientes llegan a esto, pero son cosas que pasan. Otra cosa que afecta mucho es los pacientes con Alzheimer y con otro tipo de demencias empiezan a invertir las horas de sueño con las horas de estar despierto. Entonces empiezan a dormir durante el día y en la noche se pueden dar vueltas, empiezan a cambiar las cosas de lugar, empiezan a cocinar, lo que sea. Lo primero que hay que hacer acá es evitar la siesta. Yo sé que eso es muy difícil, pero aparte los medicamentos psicofarmacológicos dan sueño. Pero bueno, evitar que duerman mucho, mantenerlos activos, salir a platicar con ellos, salir a dar la vuelta, no sé, mantenerlos despiertos lo más que podamos. Porque mientras más duerman durante el día,
créanme que menos van a dormir en la noche. Y ya de por sí, arriba de los 70 años no necesitamos dormir 8 horas, con 4 horas es suficiente. Entonces, si duermen 2 o 3 horas durante el día y ya no tienen tanta actividad, no les va a dormir por la noche, aunque les den medicamentos. Para evitar que se despierte, también es bueno acostumbrarlo a que vaya al baño antes de ir a acostarse, a que no tome tanto líquido, a que la cama esté cómoda para que no esté cambiándose de posición, no esté muy caliente y no se quiera dormir. Y si llega a pasar que se despierta en la noche, pues nos levantamos, nos ponemos puntual y con una voz pues bastante suave, decir, todavía es de noche, trata de dormirte, tranquilo, cierra los ojos, todavía es de noche, ¿sí? Muchas veces esto funciona bastante bien. Lo último que dice es cerrar las puertas y ventanas, porque si nosotros nos dormimos y el paciente se levanta, se puede salir de la casa. Pues cierren puertas y ventanas, por favor. También se le da mucho este vagabundeo, en el sentido de que empiezan a caminar, van aquí, dan la vuelta, hacen esto, hacen lo otro, y muchas veces es en la noche. En ocasiones puede ser debido a una falta de actividad. Entonces aquí otra vez tratar de que el paciente vea la tele, hable con nosotros, camine, de que nos acompañe en algunas de sus actividades diurnas y todo en su cuarto y en el baño, pero si se puede en todo, que las puertas ya no se puedan cerrar por dentro del cuarto. A veces no lo pensamos hasta que nos pasa la primera vez, pero si el paciente se mete al baño y nos pasa el pasador, ¿cómo entro yo? Si se llega a caer o ya está una hora allá adentro y no sé qué está pasando, ¿cómo entro? Digo, ya vamos al cerrajero, tiramos la puerta. Entonces, si tienen esto, empiecen a pensar en cambiar a chapas en las que se puedan cerrar por fuera, o estar muy seguros de que tenemos las llaves. Pasa mucho. A veces poner alarmas que se venden. Hay alarmas que se venden para gas butano, que se ponen y si el paciente deja prendida la llave del gas, nos avisa que dejó abierta la llave del gas, no prendida, perdón. Hay alarmas para fuego, hay alarmas por si se está saliendo de la casa. Hagan uso de ellas si su paciente esas alteraciones. Y lo que les había comentado, la identificación. Muy importante. A lo mejor el primer mes se las recuerda, no soy tal por cual porque me pones eso, se lo trata de quitar, pues pasa. Pero si llegara a su paciente a extraviarse, créanme que le va a servir de mucho que alguien lo ve y diga, vamos a llamar a tal teléfono, aquí está su paciente, o la misma policía. ¿Sí? He tenido pacientes que la policía, gracias a eso, se comunica con los familiares y los van a buscar. En las etapas en las que empieza a ocultar los olvidos, no confrontarlo, no decirle, ya se te olvidó otra vez, ¿y cómo? Si te lo acabo de decir, pues ¿qué te pasa? No lo hace a propósito. Estarle diciendo, oye, se te está olvidando, nada más vamos a ocasionar una mayor ansiedad, una mayor depresión, y entonces, o se nos pone peor, o empieza a culpar a los demás. No es que, no se me olvidó a mí, lo que pasa es que seguro me lo robaron, lo que les había comentado previamente. Entonces, tener mucha paciencia, tratar de ayudarle a recordar, por ejemplo, si no recuerda la fecha de hoy, le puede uno decir, oye, acuérdate que hace unos días celebramos el grito de la independencia. Y a lo mejor dice, bueno, sí, estamos en septiembre. Ayudarlo poco a poco a que se vaya orientando. Lo importante es no acosarlo. Acuérdate, ¿qué día es hoy? Acuérdate que es 16, ¿eh? Hoy es 21, y a la hora, hoy es 21. Se dan cuenta de eso. No hay que acosarlo, hay que tenerle muchísima paciencia. Y algunos pacientes, no la mayoría, 20-30%, pueden llegar a presentar una conducta sexual inapropiada. Esto puede ir desde desnudarse, tratar de tocar indebidamente a una otra persona, incluyendo a sus hijos, pueden empezar a masturbarse. Aquí no hay que escandalizarnos ni pegar el grito al cielo, porque no nos sirve de nada. Acuérdense que ya no se acuerdan. El griterío que le pegue ahorita no le va a servir de nada en 2 o 3 días que lo vuelva a hacer. ¿Qué hay que hacer? Tranquilamente hablar con él, decir, oye, vamos acá, llevar a un lugar que sea privado, pedirle que vuelva a subirse el pantalón, pero como algo normal. Bueno, que no normal, pero que no es anormal, porque si nos ponemos inquietos, agresivos, él nos va a responder de la misma forma. Y ante las conductas repetitivas, tener muchísima paciencia, pero muchísima paciencia, y dentro de lo posible, distraer con otros temas. Que me está preguntando lo mismo 20 veces, pues le saco otro tema y le saco otro tema hasta que se enganche con ese nuevo tema y podamos hablar de algo más. No perder la paciencia.
si tiene muchas quejas o insultos y me está diciendo que soy un tal por cual y que ya no esté con 20.000 personas y le estoy robando, sí, no te preocupes, ya vemos qué hacemos. Claro, no sentirse, no dejarse llevar, no engancharse. ¿Cómo puedes decir eso de mí después de 40 años que estamos casados? ¿Qué te pasa? No, recordemos, ya no tiene toda su capacidad cognitiva. Pero ahorita decimos que sí, pero cuando nos pasa es muy difícil. Entonces, métanselo acá. Tiene un problema mi familiar, tengo que tener paciencia, tengo que comprenderlo. Algo que también pasa con los pacientes ya cuando están en la etapa moderada es que empiezan a empeorarse con el atardecer. El día están muy bien, a veces hasta me dicen, es que parece otro, parece que volvió, pero llega la tarde y empiezan a ponerse otra vez muy mal. Entonces aquí, eso se debe a que el paciente todo el día está luchando por recordar, por ponerse bien, por portarse bien, y llega un momento en la noche en el que ya no puede, ya no tiene esa energía, ya no tiene los neurotransmisores. ¿Qué podemos hacer? Pues tratar de cansarlo un poco durante el día para que duerma más temprano. Si vemos que en casa hay mucho ruido, pues tratar de que sea un ambiente en la noche mucho más tranquilo, o que él esté en una habitación que sea mucho más tranquila. Y con respecto a la aseo personal, acostumbrarlo a que siga una rutina. Si él ya tenía una rutina, continuarla, ¿sí? En la misma habitación, que se bañe a la misma hora que generalmente lo hacía. Tenemos que prepararle todo, ¿sí? Poner la ropa, la toalla, el jabón, el shampoo. Si es una regadera o es una tina, pues cambiarlas si se puede, o ponerle de estos tubos que se pueden poner para que se apoye. Generalmente lo más adecuado es ponerle una silla para que se pueda sentar mientras se está bañando, ayudarlo a entrar, si hay que ayudar a bañarlo, sino darle cierta privacidad mientras se pueda, y checar la temperatura del agua. Ya sé que suena algo muy está caliente, ni modo que entre, se va a dar cuenta. No se dan cuenta muchas veces, son más alejadas. ¿Y cómo comunicarnos con él? Verbalmente tenemos que hablar claro, lento y tranquilo. No podemos decir, bueno, sí, mira, esto que hagas esto. Está empezando a tratar de entender la primera parte, nosotros ya le dijimos 20 palabras. No, con ellos tenemos que hablar lento, claro, dar ideas muy concretas. No le van a dar 5 indicaciones en 20 palabras, porque les van a entender la primera y la última, las otras 3 no se va a acordar. Dar un solo mensaje, ser bastante concretos en ese sentido, y si vemos que es necesario repetir el mensaje, repitámoslo las veces que sea necesario. Y desde el punto de vista no verbal, acercarnos a ellos, verlos directamente a la cara, estar a la misma altura, utilizar un tono adecuado que no lo vea como algo agresivo. Y si yo estoy cansado y sé que si ahorita voy a ser irritable, y voy a decir 20.000 cosas, me tomo 5 minutos o me tomo 10 y después los voy a ver. Va a ser mucho más provechoso. ¿Cómo puedo prevenir que mi paciente se caiga? Porque una caída puede llevar a una fractura de cadera, y créanme que les va a complicar la vida muchísimo. Quitar alfombras o fijar los tapetes, quitar muebles en los que se pueda lastimar, utilizar sillas que sean más seguras, fijar los cables eléctricos, si hay escaleras, pues utilizar esas barreras que se venden ya ahorita para los bebés arriba y abajo, para que no pueda subir. Y con eso estamos disminuyendo el riesgo de que el paciente se caiga, ¿sí? Muy importante también mantener alumbrada la casa, ya sea con estas, a veces venden unos como mangueritas que se pueden poner en el piso, o pueden poner pequeñas lamparitas en toda la casa, o en algunas ocasiones hasta se deja prendida la luz en el cuarto en el que esté. Dejar fuera del alcance cualquier cosa que pueda utilizarse como un arma, o con la que pueda prender fuego, cerillos, encendedores, planchas, por ejemplo, que las puede conectar y se puede quemar, y productos tóxicos. No vamos a dejar el cloro, no vamos a dejar el ácido muriático, porque lo puede confundir, se puede lavar con ello y se puede quemar, ¿sí? Lo que ya habíamos visto, eliminar cerrojos interiores, tratar de evitar cualquier objeto pequeño que sepamos que se pueda meter a la boca y asfixiarse, simplificar el mobiliario. Del ambiente también hablamos un poquitito, tratar que sea un ambiente mucho más tranquilo, ¿sí? Un ambiente en el que no haya tanto ruido, en el que pueda descansar, que no se sienta aturdido por la música, o estar jugando los nietos el Wii o el Xbox y gritando, porque puede alterar a mi paciente, sobre todo por la noche. Y su cuarto, tratar que tenga lo más básico,
Si tenía 20.000 muebles que le van a dificultar la deambulación, ir quitando poco a poco para que se vaya acostumbrando, tratar de dejar realmente lo esencial. Y tiene muchísima información de los cambios que debemos hacer en casa, en el baño, en la cocina, si tienen piscina, pues considerar poner una reja para que no pueda llegar a la piscina, porque si está vacía se pueden caer y se fracturan, y si está llena se pueden ahogar. Y después de todo esto les digo, la fase moderada es la que más va a cansar al cuidador. Es en la que hay que estar más pendiente del paciente las 24 horas del día. Si duerme, que no duerme, si come, que no come, me insulta, no me insulta, se acuerda de mí, tengo que ver cómo está la casa, se puede escapar. Es muy agobiante, agota al familiar esta etapa. Ya la etapa grave, la etapa avanzada que se da ya hacia los 8 o 12 años, pues realmente aquí ya no hay memoria, hay una pérdida muy importante de la cognición y de las demás funciones, una desorientación total, y el paciente requiere apoyo constante para comer, para bañarse, ya no camina, ya no se mueve, muchas veces hay que estarlo cambiando porque hay incontinencia, todo esto que hemos hablado que lleva un mayor deterioro físico. Ya llegando un poquito al final de la plática, bueno, el tratamiento. Algo que nos debe quedar muy claro es que Alzheimer es una enfermedad que no para, no se cura. Cualquier demencia. ¿Sí? Los medicamentos disponibles al día de hoy nos ayudan a que tenga menos síntomas y algunos de ellos a que se disminuya la velocidad con la que progresa la enfermedad, pero no se lo van a curar. A veces les damos algunos medicamentos como la memantina que hace que el paciente se estabilice, pero va a llegar un momento en el que ya no va a ser suficiente y va a caer. ¿Sí? A veces nos ilusionamos porque le damos un nuevo medicamento y el paciente mejora o lo vemos estable y decimos, bueno, ya sí va a estar mucho tiempo. No les puedo decir cuánto tiempo va a estar así, pero sí les puedo decir que esto va a continuar avanzando a pesar de los medicamentos. Ahorita vamos a ver rápidamente lo farmacológico. Lo conductual es todo lo que hemos estado hablando, cómo cambiar su dieta, cómo cambiar su cuarto, cómo cambiar la vestimenta, todos estos detalles que a veces no tomamos en cuenta, pero que al acostumbrarnos a nosotros y a otros cuidadores a hacerlo, le facilitan la vida al paciente y a nosotros como cuidadores. Y ahí en la parte más de abajito viene institucional. Yo sé que en México esta palabra es casi un tabú. ¿Cómo vamos a institucionalizar a mi papá, a mi esposo, a mi esposa? A veces es necesario. A veces, ya que el paciente está en casa, crea un ambiente tan tenso que me ha tocado saber de familiares que les pegan al paciente o los empujan o les gritan, no por malos, sino porque realmente el estrés que llega a ocasionar el cuidar a un paciente es demasiado. Y eso, si no se tienen que pelear con la familia, que es algo de lo que no se habla mucho, pero nosotros lo vemos, los que vemos pacientes con Alzheimer. Resulta que solo la esposa y todos los demás hijos se desentienden, o le toca a un hijo, generalmente es la hija, y los otros hijos desentienden, al principio dan dinero, después ya no, a mí no me toca, a mí ¿por qué me lo das? Y entonces es luchar, o tratar de ver al paciente y aparte luchar con los demás hermanos para que me den algo de dinero, porque pues cuesta un cuidador y cuestan los medicamentos y cuestan los aditamentos que hay que poner en la casa, porque si han puesto aditamentos en su casa y se dieron cuenta que no cuestan 5 pesos, nos los cobran como si fueran de oro. Entonces hay cosas que tenemos que también que considerar y que a veces llevan a una institucionalización. ¿Cuál es el problema del modelo de institucionalización, de México y de Estados Unidos y que se está empezando a aplicar en España? Que no es llego, les dejo a mi paciente y ahí se ven y lo vengo a ver una vez al domingo. En España se están empezando a hacer cambios. Llevo al paciente a una casa en la que sé que en la noche lo van a cuidar para que yo pueda dormir y esté bien, pero en la mañana lo voy a cuidar. Todos los días paso 4, 5, 6 horas con él. Estoy allá, me comprometo con la enfermera, vamos los hijos cambiando, hoy vienes tú, mañana voy yo. No es desentenderse el paciente. Y es un tema completamente aparte, muchos estudios que comprueban que el paciente está mejor porque sigue teniendo contacto con la familia, se sigue acordando que hay una esposa, que hay un esposo, que hay hijos, que hay nietos, que hay una vida fuera de la institución. Y el familiar está mejor porque no se siente culpable por haberlo dejado, entre comillas,
Pero bueno, el tema de la institucionalización es otro boleto y podemos hablar una hora sobre eso. Y al final, cuidador. Cuando hablamos del tratamiento de un paciente con Alzheimer, tenemos que hablar del tratamiento del cuidador. Tienen que cuidar el paciente y el cuidador primario. Porque si se colapsa mi cuidador, va a colapsar mi paciente a la larga. Del tratamiento farmacológico, los que más se usan son dos. Unos, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que lo que hacen es disminuir una enzima que destruye la acetilcolina que habíamos visto y que nos van a ayudar en las primeras fases de la enfermedad y en la segunda fase, la moderada. Lo que hace es que la poca acetilcolina que se produce se utiliza, pero llega un momento en el que ya no hay neuronas que producen acetilcolina. Entonces, por más que les den esos medicamentos hacia la etapa grave, la etapa severa o al final de la moderada, ya no logramos nada, ya no hay acetilcolina. ¿De dónde va a tener acetilcolina? Entonces, son buenos hasta cierto punto cuando se utilizan como deben de ser. Tenemos tres: el donepezilo de 5 a 10 miligramos al día, la ribastigmina de 3 a 2 miligramos y el agalantamina de 8 a 24 miligramos. Otro medicamento que nos ayuda muchísimo es la memantina, que es el acatinol, que lo que hace es actuar por otra vía. Lo que hace es antagonizar los receptores de NMDA y un neurotransmisor que se llama glutamato, pues de alguna forma lo mantienen controlado, porque un exceso de glutamato nos va a matar muchas más neuronas, ¿sí? Esto ayuda en las etapas moderadas severas y hay muchos estudios que hablan que la memantina desde la parte leve ayuda mucho al paciente, ¿sí? En muchos pacientes, de hecho, utilizamos la combinación de la memantina con inhibidores de la acetilcolinesterasa y funcionan bastante bien. ¿Funciona eso en todos los pacientes? No, eso es algo individual. A algunos les va muy bien con memantina, a otros les va muy bien con ambos medicamentos. Tenemos que valorar al paciente. La memantina, lo que les digo, sí se ha llegado a comprobar que puede utilizarse en las 3 etapas. Lo que van a hacer es ayudar a la función cognitiva global de mi paciente, va a estar menos disruptivo, va a estar más tranquilo, menos efectos conductuales y neuropsiquiátricos. En general, ayuda bastante. Pero, acordémonos, Alzheimer va a continuar. Si mi paciente empieza a tener problemas neuropsiquiátricos, pues le voy a tener que dar otros medicamentos psicofarmacológicos. Benzodiazepinas como el lorazepam, el alprazolam, el Lexotan, que es el bromazepam, para que duerma, y a lo mejor antidepresivos que para la conducta, los antidepresivos son muy buenos, el citalopram sobre todo ha comprobado una gran eficacia, pero el problema es que le doy un antidepresivo, le doy una benzodiazepina y se empiezan a sedar y el riesgo de una caída existe. Entonces tampoco lo puedo atiborrar de medicamentos para que esté dormido todo el día, en primero porque empiezan problemas de llaga, de descaras, y además aumenta el riesgo de una caída. Y tampoco es vamos a sedar al paciente las 24 horas, yo no quiero a mi familiar dormido, quiero a mi familiar más funcional, quiero a mi familiar con una mejor calidad de vida. Entonces, hay otros medicamentos que podemos utilizar, a veces los antipsicóticos, pero tienen efectos secundarios que tenemos que tomar en cuenta. No es una panacea, ahora vamos a ponerle. Y ya por último, hablar un poco de los que hemos hablado. Empiezan a deprimir, se empiezan a volver muy ansiosos, empiezan a llorar, empiezan a sentir una culpa, porque déjenme decirles que por más que cuiden a su familiar con Alzheimer, en algún momento algo les va a pasar. Se van a quemar, se van a caer, se van a lastimar, se van a herir, porque es imposible estar pegado al familiar, al paciente, las 24 horas. Y entonces empieza la culpa. ¿Por qué no lo vi? Debí haber hecho esto. No podemos. El riesgo de que algo le pase es muy alto y tenemos que aceptar que va a pasar. No tenemos un familiar que entonces nos empieza a decir, ¿qué no lo estás cuidando? No te estoy dando dinero para que lo cuides. Pues, ¿qué haces todo el día? A lo mejor dicen, ay, pasa. Y pasa más de lo que ustedes creen. Pasa muchísimo. Entonces, empiezan a deprimirse, empiezan a sentirse culpables, empiezan a estar frustrados, no se dan tiempo para ellos mismos y llega un momento en el que se quiebran, como nos pasaría a cualquiera de nosotros. Algo que tiene que hacer el cuidador es darse tiempo, es buscar a alguien que cuide a su familiar 2 horas a la semana para que yo pueda ir al restaurante, para que yo pueda ir a tomar un café, ir al súper, ir al cine, ponerme a llorar, lo que ustedes quieran, pero tiempo para mí. Porque ya vimos que es una enfermedad que dura 12 años.
Vamos a poner que se les diagnostica a los 4 años de evolución. Bueno, les quedan de 7 a 8 años. Es casi una década. Tienen que darse tiempo y no sientan culpa por darse ese tiempo. No lo dejen solo, claro, busquen quién. Un familiar, que les ayude a los familiares a pagarles un cuidador un día a la semana. Hay formas. Pero es importante, y yo se los digo muchas veces a los familiares de mis pacientes, y entiendo su preocupación, entiendo que digan, doctor, ¿cómo lo voy a dejar solo? Y si le pasa algo, es que le va a pasar de todos modos. Pero si se me colapsa el cuidador, se me va a colapsar el paciente. Pasa y pasa muchísimo. Me da mucho gusto que por fin, bueno, doña Cristina la conozco ya de un tiempo, haya empezado ya esta asociación, Haroldo, porque entiendo que lo que van a hacer es dar psicoterapias, grupos de autoayuda, son buenísimos. En el Instituto Nacional donde estudié, había un grupo, había un trabajador social que a los familiares de los pacientes que acabábamos de diagnosticar con demencias, les explicaba en un curso de 5 días qué era una demencia y cómo podemos evitar complicaciones, y qué podemos hacer y qué dudas tienen. Les ayuda mucho al familiar entender qué es lo que va a pasar y después hablar con otros familiares, saber por lo que están pasando, escuchar sus experiencias, comentar las mías, ayuda muchísimo. Consideren esto, consideren apoyarse en esa asociación, lean, vayan a muchos cursos a los que tengan oportunidad, siempre ayuda. Y más importante, otra vez, con el cuidador, dense un tiempo, porque va a llegar un momento en el que se van a quebrar. Se van a poner muy ansiosos, algunos llegan a pensar en el suicidio, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Pues bueno, aunque no podamos evitar que Alzheimer continúe su ritmo, sí podemos ofrecer una mejor calidad de vida para mi paciente. Yo creo que ese es el objetivo que tienen todos ustedes al venir a escuchar qué es Alzheimer, informarse un poquito más, ¿no? Agradezco la atención, espero que no haya sido muy larga la presentación, pero es que Alzheimer es amplísimo y no sé si haya tiempo para preguntas o si es algo después, pero pues muchas gracias. Espero que me haya dado a entender muy bien. Y esa es la razón por la que... Si hay preguntas, vale. Perfecto. Claro, señor. ¿Cuándo podría dar la plática otra vez? Cuando me inviten. Me está recordando Raúl, de hecho, en el hospital psiquiátrico, la próxima semana, el jueves y el viernes, damos un curso de Alzheimer. Y vemos otras demencias, los aspectos legales, el cuidado del cuidador, cambios en la casa, algo un poquito más. Están invitados en el hospital psiquiátrico, yo trabajo allá por la mañana. Todos los años tenemos esta actividad del 29 y el 30 de septiembre. Entonces, pueden hablar al hospital, que es el 945-1502, y les damos información. Pero si quiere esta plática en particular, pues nos ponemos de acuerdo. Yo con mucho gusto. Parte, yo creo, de nuestro compromiso como neurólogos, geriatras, psicogeriatras, psiquiatras, es informar, es dejar muy en claro qué es, porque eso va a ayudar a nuestros pacientes. A las 9 de la mañana, en el auditorio del hospital. De la próxima semana, no mañana. ¿Alguna otra pregunta con respecto a los cuidados? Las señoras de atrás. Hay varios. Ahorita no sé si sabe usted dónde está la UNSA, la Unidad Mesoamericana de San Agustín. Es la calle 72. Bueno, allá están ahorita dando, de hecho, un curso para cuidadores de las personas de la tercera edad. Se llevó a cabo hoy, mañana y pasado. Es gratuito y empieza a las 9 de la mañana. Y aparte nosotros en el hospital, el viernes tenemos la parte de cuidados de pacientes geriátricos. Pero le digo, si es algo que necesita, lo están dando ahorita mismo en la UNSA, apoyado por la Dirección de Salud Mental y la Dirección de Prevención de Salud Pública. Medio sorda, así que hablé un poquito fuerte.
porque todo esto lo he estado viviendo en aumento y es tan duro que no te crean. Estaba yo con un costal enorme, sobre todo porque soy católica, y como usted dice, los parientes son los que más te achacan, pero yo ya veía venir este problema que es positivo y es mi madre, y a pesar de no ser una excelente madre, es madre, y estoy viviendo eso tan terrible y me voy con una paz y con deseos de enriquecerme más con esto, porque necesito elementos para llevar esto. Es con lo único que cuenta, porque tengo una hermana muy especial, que es lo que me viene también después. Y si le pasa algo a ella, inmediatamente recae sobre mí. Y yo soy muy sensible, me duele. Y ahorita, como mis hijos ya vieron el problema, ya se quedan más horas con ella, me dicen: mamá, perdóname. ¿Qué? Pero gracias a Dios por haber encontrado esto. Qué bueno que la pudimos apoyar y continúe informándose, continúe apoyándose. Gracias. Buenas noches, yo le quiero dar las gracias precisamente por la información y quiero saber si la demencia senil está separada del Alzheimer. Buena pregunta. Demencia senil significa que una persona mayor de 60 años tiene una demencia, pero hay 50 tipos de demencia. Entonces puede ser vascular, Alzheimer, Lewy, lo que usted quiera. Eso significa demencia senil, un proceso demencial en alguien mayor de 60 años. La principal demencia senil sería Alzheimer, pero no es sinónimo. Nada más que la mayor parte de las demencias que se presentan en pacientes mayores de 70 años es Alzheimer. Pero yo sé que eso se usa en todos lados. Tiene demencia senil, pero no nos dice nada con respecto a la causa. Sí, porque escuchando toda la plática, todo se da paso a paso, se ha dado, porque yo tengo a mi mamá con demencia senil, pero estoy viendo que ha evolucionado, un poco moderado, un poco leve se puede decir, pero estamos yendo por el mismo rumbo. Entonces yo creo que no podría yo descartar en un futuro, ojalá muy lejano, el Alzheimer. Puede ser, claro. Sí. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, señora. Doctor, buenas noches. Yo quería exponerle, es una hermana que tengo que tiene 73 años. Se le olvidan las cosas. No le habíamos dado mucha importancia, pero ahora ya es mucho lo que se le olvidan las cosas. Ya su aspecto personal lo ha descuidado. No quiere ir al médico, no quiere que la acompañemos. Somos dos hermanas que quedamos. No quiere ir al médico, se le olvidan sus citas. Conseguimos que vaya al geriatra. Fue una vez y nos dice que hasta para noviembre tiene cita. Pero nosotros creemos que ya se le pasó. Pero lo peor es que no acepta que la llevemos, que la acompañemos. Vive sola. Ya le dijimos que pase con nosotros, no quiere. ¿Qué podemos hacer con ella, doctor? Tiene los síntomas, no nos consta, no estamos seguros de que sea eso. Por lo que leo los síntomas, veo que eso tiene. De hecho, señora, disculpe que interrumpa, yo lo primero que descartaría es una depresión. La depresión en la tercera edad puede ocasionar fallas en la memoria. ¿Sí? Y hay una forma de más o menos saber. Por ejemplo, el paciente con Alzheimer minimiza los olvidos. No tengo olvido, lo que pasa es que ya no leo el periódico, lo que les había comentado. En cambio, el paciente con depresión hace énfasis en eso. Sí. Se me olvida todo. Es que ya se me olvida. Bueno, sí, se me olvida y se da mucho cuenta. Por lo que usted me dice, yo descartaría primero una depresión. Y lo que yo le diría es que consiga que la lleven, pues ahora sí, con un psiquiatra, para que le inicien un tratamiento antidepresivo, que muchas veces cuando tenemos la duda de si es depresión o es un inicio de una demencia, se le inicia un antidepresivo durante un mes y si hay mejoría, entonces es una depresión. Entonces yo les sugeriría eso primero, llévela, o con el geriatra, los geriatras también manejan antidepresivos, pero no la dejen eso,
Trate de convencerla. Lo que usted me dice, el que vive sola, el que se niega a mudarse, el que no quiere hablar con ustedes, me hace pensar primero, yo lo primero que descartaría sería una depresión. Ya después empezaría a buscar un deterioro cognitivo. Dios quiera, doctor, que sea lo que usted dice, que sea depresión. Esperemos que sí. Dios quiera que eso sea. Muchas gracias. De nada. Buenas noches. Buenas noches. Genéticamente, ¿cuántas veces familia puede tener? Porque yo cuidé a la mamá, ahorita una hija, y la otra hija igual que tiene me la están llevando. Ya son 2 generaciones así. ¿Usted sería la tercera? ¿A eso se refiere? ¿Cómo no? La segunda. La mamá la cuidé. Murió la mamá, después quedó su hija, que igual la estoy cuidando. Ahora su hermana, igual tiene esa enfermedad. Y ella me la están llevando para que la cuide. Son 5 hermanas. Usted me pregunta la posibilidad de que le dé a las demás. Sí. Ya cuando hay varios familiares de primera línea que tienen Alzheimer, sí aumenta mucho el riesgo. No le puedo decir cuánto. ¿Sí? No le puedo decir que a las otras 3 hermanas necesariamente les va a dar, pero sí les aumenta muchísimo más el riesgo a que si nada más hubiera sido la mamá o solamente hubiera sido una hermana. Porque mientras yo tengo trabajo de discreción con ella, porque a mí la más grande me dice mamá. Yo soy mamá para ella. Claro, empiezan a cambiar. Pero en ese caso sí considero. Ajá. Le quitaron. Nada más quería estar conmigo. Ni los familiares, nada. Me tenía hasta abrazada para dormir. Cuando la llevamos al hospital por infecciones urinarias, no podía estar allá. Lo que hicimos, llevarla a la casa. Yo le pongo suero en la casa, la atención, porque en la clínica la deprime más. ¿Por qué, perdón? En la clínica la deprime más, sí, la claro, altera más. Se desorientan porque si con trabajo reconocen su cuarto, el llevarlos a un lugar en el que está prendido el uso del día, hay movimiento. Pero cuando yo estoy con ella. Porque ha establecido un buen vínculo ella con usted, le recuerda igual a alguien. su hermana, así está. Conmigo es la única que tiene hijas y todo eso, solo conmigo quiere estar. Porque pasa mucho tiempo con ellos. Qué bueno que la tienen usted. Eso es muy importante. Doctor, una pregunta. Sí. ¿La depresión es causa, consecuencia o es un síntoma siempre presente en esta enfermedad? Alzheimer. Sí. Eso se está discutiendo. Hay una línea de investigación que refiere que la depresión o los síntomas depresivos que se presentan por primera vez después de los 60 años pueden ser un primer síntoma de Alzheimer en algunos pacientes. Hay otra línea que dice que una persona que se deprime constantemente durante toda su vida y no busca tratamiento va a tener un mayor riesgo de presentar Alzheimer. Ahorita la verdad no se sabe. Sí se ha visto que hay una relación, pero no le puedo decir. Lo que sí le puedo decir es que los pacientes con Alzheimer pueden presentar síntomas depresivos, pero no que todos los que se depriman van a tener mayor riesgo de Alzheimer. Pero no necesariamente todos los pacientes con Alzheimer presentan síntomas depresivos. No. Correcto. Gracias. ¿Señora? Bueno, yo pienso que están equivocada porque se puede decir que mi mamá en los inicios. Entonces yo lo que trataba era de irle cambiando el mobiliario, la rutina, según yo, para estimularla más. Pero por lo que entendí por su plática, debe de establecer una rutina y todo tiene que estar igual, el mobiliario y todo, para que no se confunda. ¿Es así? De preferencia sí, porque les cuesta mucho trabajo adaptarse a nuevos ambientes. Por eso, como decía la compañera, si está en un hospital se va a desorientar mucho. Entonces, de preferencia cambiarlo lo menos posible. Va a disminuir el riesgo de que se confunda, de que se agite, de que se desoriente. Pero tratar de mantenerlo lo más que se pueda, ¿no? Señora. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ante todo, muchas gracias por todo esto que nos ha explicado. Y como dicen todas las personas que estamos aquí, es una luz en el camino del cual nosotros estamos llevando. Mi madre tiene Alzheimer, pero estoy ahorita en una situación difícil porque
Ella tiene una casita, pero nunca está en la casa porque está conmigo, está con una tía y todo, pero el dormir nada más en su casa, duerme. Entonces para mí es ya muy cansado, muy agobiante y muy difícil. Entonces mi pregunta, doctor, ¿qué tanto le afectaría que yo la meta a un lugar como me están sugiriendo mis hermanos, o buscar a alguien que la cuide en su casa? Y hay la posibilidad de que haya alguien que la cuide en su casa y usted conoce a este cuidador o cuidadora, yo le sugeriría primero eso, porque la va a mantener en su casa, en un lugar que ella reconoce como propio y en el que va a dormir todavía un tiempo bastante mejor. Entonces, si usted me pregunta A o B, B, que se quede en su casa con un cuidador. Ahora, si ya no hay de otra y hay que llevarlo al albergue o a la institución, pues bueno, ahí no va a haber de otra, pero sí hay un mayor riesgo de que se desoriente, que se agite, que ya no duerma, que haya que utilizar una mayor cantidad de psicofármacos en ella. Entonces, dentro de lo posible, cuando se pueda no moverlos, es mejor. Sobre todo si lo que usted me dice es que duerme bien en su casa. Yo no le puedo asegurar que dándole clonazepam en el albergue o en la institución vaya a dormir. Es que ya lo comprobamos en la casa. Cuando ella se enferma, pues yo la cuido, está con mi hija y todo. Y realmente, aún con el medicamento, no duerme. A ver. Y cuando está en su casa, que un tío me hace el favor, su hermanito, de quedarse con ella, él me dice que ahí sí duerme. Tu casa. Él lo Casa. reconoce, es lo que ella conoce. Por eso duerme mejor. Digo, puede no moverla, yo le sugiero, no la mueva. En algún momento ya no hay de otra y hay que mudarla, bueno, ya será otro boleto. Pero si puede evitar mudarla, yo le sugeriría eso, dado los antecedentes que me dice. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera saber, he escuchado de la enfermedad que se presenta más en porcentajes elevados en el caso de la mujer. Alzheimer. Sí. Depende de la autora, no creo que es mucho más. Hay los que hablan que por cada 1.2 mujeres se da en un hombre, pero no es muchísima la diferencia, la verdad. No como en depresión, que por cada 4 mujeres hay un hombre deprimido. Porque al menos platicando con las personas, al saber de esa enfermedad, por lo regular, cuando me dicen es una mujer, por lo regular, es la que presenta la enfermedad. Tenga en cuenta que usted y yo como hombres vamos a vivir muchos menos años que las mujeres. Las mujeres llegan a vivir muchos más años y con la edad se incrementa el riesgo de tener Alzheimer. Entonces muchas veces es por eso, porque hay más mujeres de 85 años que hombres. Ok, gracias. Vale. Buenas noches. Yo más que pregunta, doctor, quiero darle las gracias a Dios por haberme guiado a este lugar. Mi esposo tiene apenas, principios de Alzheimer, ¿sí? Pero el papá, o sea, mi suegro y un cuñado que apenas es 2 años más grande que mi esposo, pues lo tuvieron. De hecho, mi cuñado apenas hace 4 meses que murió, pero llegó al grado terrible. Por eso les digo que qué bueno que tenemos esta oportunidad, por eso no podía quedarme sin hablar, ¿sí? Porque llega el momento en que, que cosas terribles, se desnudan, ¿sí? Se vuelven muy agresivos. Así terminó mi suegro, así terminó mi cuñado. Entonces yo, con esos antecedentes, con mi esposo, con tiempo, yo apenas vi, mi esposo tiene 66 años, apenas vi que ella empezó, que se olvidaban las cosas y todo, busca ayuda. Y se lo platicé al doctor, un día pedí una consulta solo sin él para que yo le pueda explicar detalladamente, y él, doctor Rosel, bendito sea Dios, me fue guiando, vaya, ¿sí? Le fue ayudando con vitaminas, con algunos medicamentos. Y gracias a eso no ha avanzado, o sea, lo ha ayudado muchísimo. Entonces, la que sí ya se estaba desesperando, haga de cuenta, soy yo en un momento dado de pensar lo que va a pasar, ¿sí? Y entonces él me dijo, mira, tranquila,
no te adelantes a lo que no ha pasado. Tú lo que tienes que hacer, nada de psiquiatra ni nada, porque me decían mis hijas, mamá, si necesitas ayuda, ve a un psiquiatra, un psicólogo, para que te platique, para que le digas y te digan de qué manera puedes ayudar a papá. Y el doctor me dijo, tú no necesitas de eso porque sabes el por qué estás así. Tú lo que necesitas, me dice, es tenerle paciencia, me dice. Y para que vayas, salgas adelante con él, me dice, pero no te adelantes a lo que no ha pasado. Él hasta ahorita está bastante controlado y bendito sea Dios me ha dado resultado. Me dice, tú lo que tienes que hacer es familiarizarte con la enfermedad. Entonces, cuando yo veo en el periódico, primero unas revistas que unas amigas me dieron. Y cuando veo en el periódico de estas pláticas, yo dije, no me las voy a perder. Porque si eso me indicó el doctor que eso me ayudaría, y la verdad que me voy satisfecha y me voy feliz de haber llegado a eso. Y le doy gracias porque realmente nos va a ayudar muchísimo esto. Y si nos reunimos de vez en cuando y todos los que tenemos este problema, nos podemos ayudar ambas. Ambas en el sentido de nuestras experiencias, de, bueno, a mí me ha funcionado tal cosa, a mí me ha funcionado tal cosa. O sea, nos podemos ayudar ambas. Y siento que de veras estoy feliz de haber llegado a esta plática, doctor. Muchísimas gracias. Que Dios le bendiga. Gracias a usted, qué bueno que la pude ayudar un poco. Sí, buenas noches. Mi nombre es Sergio, doctor, y quisiera nada más preguntarle dos cosas. Primero... pero no lo ubico, ¿dónde está? Estoy por acá ya, atrás. ok. Primero por el lado de lo que se comentaba hace un momento con relación a que es mejor que la persona permanezca en el hogar. ¿Qué factores pueden determinar si es más conveniente esto o mejor llevarla a un asilo o un albergue como usted comentaba? Preguntas, bueno, vale. Lo que lo va a determinar es, uno, el grado de colapso que ya tenga la familia del cuidador, ¿sí? Si realmente ya no pueden más, ya tienen síntomas de depresión, de ansiedad, hay mucho problema, entonces allá es una opción. Otra, si el grado de cuidado que requiere el paciente sobrepasa el que puede dar la familia. Si a veces no pueden o no se sienten capaces de estarlo bañando, cuidarlo, darle comer, etc. Y la otra es el grado de agresividad que pueda llegar a presentar el paciente. Generalmente eso es lo que tomamos en cuenta. Entonces sería que cada familia evaluara, ¿no?, cómo está su paciente y entonces sí, determinara, ¿no?, sí, qué es lo más conveniente para el paciente. Sí. Entonces no se puede descartar la posibilidad de llevarlo a un asilo o un albergue, ¿no?, porque puede ser que sea lo más conveniente en un momento dado, ¿no?, dependiendo de la etapa y de las circunstancias de la familia. Sí, de acuerdísimo. Eso es, cada paciente es diferente. En el caso que nos comentaba la señora, allá tenemos que tomar en cuenta que duerme en su casa. Bueno, allá no es lo más adecuado ahorita, pero habrá otra persona que me diga es que no duerme y ya la familia está desbordada y soy hijo o hija única, ya no puedo, ¿qué hago? Me estoy separando, porque pasa, o mis hijos ya ni siquiera lo pueden ver, ya trató de golpear a uno de mis hijos porque no lo reconoce. Bueno, entonces allá es, en ese caso individual, sí sería lo más adecuado una institucionalización. Ahora, no se habló porque digo, hay tanto de Alzheimer, pero si alguien de ustedes decide institucionalizar a su paciente y tiene familia, háblenlo con la familia, no tomen la decisión ustedes solos, porque si toman la decisión ustedes solos, están echando la responsabilidad de ustedes solos. Y si le llega a pasar algo al paciente, no van a decir, qué bueno que tomaste la decisión o que le pasó algo a mamá o a papá. Les van a decir, fue tu culpa porque tú lo llevaste y nosotros no estábamos de acuerdo. Sé que no viene mucho al tema, pero es que son tips que uno va aprendiendo con el tiempo. Pasa y pasa muchísimo. Correcto. Otra cosa que quería saber, doctor, ¿vale?, con relación a los medicamentos. ¿Sí? En el caso de mi mamá, que es la que está afectada, a ella le dan un medicamento que nosotros vemos que no le ayuda en nada. Le hemos sugerido al doctor que lo cambie. Lo que se limitó a decirnos el doctor fue que el medicamento que le podría ayudar no entra en el cuadro básico. Por lo tanto, si queremos un mejor medicamento, ahí enfrente de él estaba el nombre del medicamento y que podíamos comprarlo fuera. O sea, con esto hay que entender de que nosotros dependemos del seguro social. En ese caso, ¿qué hacer? ¿Qué cree usted que sea más conveniente? ¿Presionar al doctor para conseguir el medicamento o dejarlo así? Porque de todas maneras, como usted dice, ¿no?,
mucha ayuda que digamos, no se le va a dar, ¿no? Con la medicación. Si usted está en el ISSSTE sí tiene memantina, ¿sí? Pero no tiene los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Si usted está en el IMSS, no maneja ninguno de los dos. Por más que usted le diga al médico, el médico tiene un cuadro básico al que tiene que apegarse, punto. Si él le pone una receta memantina, lo van a sancionar a él. Él tiene un cuadro básico. Puede intentar ir con el subdirector de la unidad y a lo mejor, y a lo mejor con el complejo sistema económico que tenemos ahorita, se lo van a subrogar, gracias. Pero es muy raro, don. La verdad es que no pasa, porque el Alzheimer, como se da por arriba de los 60 años, muchas veces no es considerado una prioridad, porque ya no afecta a las personas en edad laboral. Entonces, como ya no trabajan, pues vale, no está perdiendo dinero el país de alguna forma. Sé que no tiene mucho sentido, pero así funciona. Entonces le digo, le puede decir al médico, y el médico le va a decir, no está. Por más que usted venga y me grite y me diga, me haga un paro aquí afuera, no se lo puedo dar por política del IMSS. Entonces, allá tendría que ver si es necesario comprarlo, pues hablar con su familia y ver qué se pueda comprar. Las diferentes farmacéuticas, MERS, por ejemplo, sé que tiene un programa que pueda ayudarlo, pero ahí sí, no le puedo decir otra cosa. Correcto, doctor. Le agradezco sus respuestas y sin duda alguna que la explicación que nos presentó nos ha ayudado bastante. En el caso nuestro, ¿no? Yo había leído algo sobre esto y el hecho de que en esta ocasión me acompañe mis familiares, pues, eso ayuda bastante, ¿no? Porque viene una persona bien preparada que nos permite comprender mejor esta enfermedad. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, creo que no hay más preguntas. Le agradecemos muchísimo al doctor Luis Alberto Patrón Vázquez que haya venido con nosotros esta noche. Le agradecemos, por supuesto, aquí al Hospital de Alta Especialidad, que nos haya albergado, nos haya dado el espacio para estar aquí. Les pedimos, si pueden todavía esperarnos un poquito más, ha sido largo el proceso, creo que todos tenemos muchas dudas y por eso nos hemos aguantado aquí. Eso es maravilloso, poder encontrar solución a algunos de nuestros grandes problemas. Quisiéramos nosotros platicarles un poco de lo que estamos haciendo como asociación Haroldo para apoyarnos todos aquí como familiares de enfermos de Alzheimer. Por lo pronto, démosle las gracias por una pausa al Gracias por la invitación. Muy bien, pues quisiera primero que nada presentarles a la presidenta de la asociación Haroldo, doña Cristina Reyes Carrillo. A ella se debe que esta iniciativa, ¿sí? Cristina desde hace 3 años ha tratado de empezar con este proyecto. Se le complicó un poco, por eso ahora llegó un nuevo grupo a lo que la estamos apoyando. Quisiera que también los nuevos que estamos trabajando en esto, que son mi papá, don Tomás Gallareta, Liliana España, por favor, nos acompañen aquí para poderles platicar un poquito de lo que está pasando con este grupo, cuáles son nuestras pretensiones. Le dejo la palabra a doña Cristina. Buenas noches, muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente, ahorita estamos escuchando a todos esa problemática que se genera a través de esta enfermedad tan terrible y que lamentablemente no tiene cura, ni siquiera poder detenerla. Y vemos que el entorno familiar se afecta en todo, desde el personal, social, legal, moral, económico. Vemos el problema ahorita de las medicinas. Entonces, por esto yo viví una experiencia muy fuerte, muy dura. Mi esposo, sí, efectivamente duró 10 años, tuvo las 3 etapas, fue muy duro, pero una gran experiencia que me permite ahora, pues, creo que poder compartir esa experiencia y nos podamos ayudar todos. Yo tuve la oportunidad ya de estar en 2 congresos con la Federación Alzheimer México, que me ha dado muchísimo apoyo
En cuanto a información, yo llegué y por azares del destino, pues conformé esta asociación y curiosamente al poner los 4 nombres que te piden para conformarla, el último que puse fue el de mi esposo, su nombre. Y pues curiosamente así fue, me otorgan esto y dicen AC Haroldo. Pues fue cuando dije, no, definitivamente yo tengo algo que hacer por los demás, ya que esto me va a enriquecer y sobre todo va a ayudar mucho a mi familia, a todos los que están en mi entorno, para podernos entender un poco esta enfermedad que, aunque ustedes no crean, va a retomar unos valores que se han perdido y que nos van a enriquecer y nos van a ayudar. No lo vamos a ver como el aspecto negativo de ello, sino como el aspecto de retomarnos y revalorarnos como seres humanos. La asociación tiene como objetivo principal el llevar a cabo reuniones con los familiares, que somos los cuidadores primarios, los que necesitamos el apoyo, todo, donde podamos tener un entorno para expresar nuestros propios sentimientos sin ser juzgados, porque eso es lo primero que nos afecta, ¿no? Cómo nos ven, qué piensan de nosotros, como decía el doctor, el cansancio de decir, te odio, tengo ganas de matarte, ¿no? Porque ya no aguanto que me lo preguntes 1000 veces. Pero eso es humano y es lógico que lo vivamos y no es malo. Vamos a hacer estos grupos que nos van a conformar posiblemente en colonias o en entornos, en un horario. Vamos a hacer una socialización, realmente eso es lo que vamos a hacer, a conocernos y a expresar nuestra temática, nuestra problemática, para que más adelante podamos tener esa paciencia y ese amor o esa respuesta a esos tips que a veces algunos, conforme va pasando el tiempo, cada uno de nosotros va aportando. La federación tiene ya 2 organismos, uno en el Distrito Federal, que ya es famoso el lugar por su experiencia de tantos cuidadores, donde nos ayuda mucho esa experiencia de otros a poder sobrellevar esto con tips tan elementales, por ejemplo, como el del cuidado de la casa, el trato a veces en la pareja, como en mi caso, o en el de los hijos, que muchas veces pues nadie se quiere hacer responsable y empezamos con culpas, ¿verdad? Pues tú eres el que cuida porque tú eres la soltera, tú eres la que cuidas porque eres la que la mantienes. Y empezamos así a deslindarnos un poco de esa responsabilidad, que desgraciadamente pues a veces el mundo ha cambiado ahora, tenemos que trabajar, se tiene que sostener la gente pues con empleos, con más horarios, entonces no podemos estar más tiempo en la casa y siempre vamos a tener que buscar o alguien que lo cuide o alguna institución donde dejarlo. El cuidarlo pues nos da también una carga muy pesada porque muchas veces lo dejamos a cargo de alguna enfermera o de alguna persona, pero siempre estamos en cuerpo lejos, pero en mente ahí. Entonces realmente no descansamos porque no tenemos la confianza posiblemente de que esa persona sea la adecuada, si le dio la medicina, si no lo regañó, si no lo castigó, si no se le cayó. O sea, es para eso que nosotros vamos a conformar estos grupos, para apoyarnos en la información y en el cómo hacerlo cotidianamente para poder tener una mejor calidad de vida, tanto los enfermos como los cuidadores. Así se llama estos grupos de autoayuda. Vamos a conformarlos de acuerdo a cada uno de ustedes que ya se registraron. Vamos a tener esta información para poder elaborar, ya sea en un solo espacio que tenemos ahorita provisionalmente, en la colonia Alemán, para reunirnos un día determinado, con un determinado horario, que pues pueda asistir la mayoría, o lo vamos a formar de acuerdo a las necesidades que se nos presenten. Esto va a ser con el fin principal de que la gente tenga la información, que es importantísimo, que no se sientan agobiados ni solos, porque eso sí es algo muy desesperante, que muchas veces el mismo médico no te da ni siquiera la respuesta, ¿verdad? Me decías, por ejemplo, hay médicos que son muy conscientes porque tienen más información, como el doctor, que hace más de 3 años ya estamos con este rollo,
y pues tiene esa facilidad de comunicación, pero hay muchos médicos que no, ellos van a recetar. Ya el entorno familiar o todo lo que concierne al paciente, pues no es de su incumbencia. Entonces, por eso existen estos grupos. Queremos que se sientan como en casa, van a ser y van a funcionar como grupos, como los anónimos, los neuróticos anónimos o los AA, con una confiabilidad que ahí se va a quedar lo que platiquemos, ya sea que hagamos las terapias en grupo o hagamos las terapias personales, depende de cada persona que vaya sintiéndose tranquila, a gusto, y sobre todo que puedan sobrellevar esta enfermedad tan tediosa y tan fuerte. Ya me decía Miguel que se habían registrado la mayoría de la gente. Vamos a tratar de que sea ya en estas próximas semanas, para que también de la misma federación vendrá gente de fuera. La misma federación nos otorga capacitadores, médicos, pediatras, cuidadores, doctoras, que nos van a participar de esto. Todo esto lo vamos a hacer pues en los próximos meses. Esperemos que no se cansen, que no se desanimen, que todo esto que vamos a hacer es por ustedes, para poder tener una mejor calidad de vida, tanto los pacientes como ustedes y su entorno familiar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, es tan amable de decirnos la dirección donde está el local de las pláticas. Con mucho gusto. Y los horarios, los días, todo. Bueno, ahorita vamos a hacer una evaluación de las personas que se han inscrito para hacer los grupos y el programa. Estamos por abrir una oficina, ahorita temporalmente, va a ser en la Colonia Alemán, en la calle 31C por 22. Y 24. Su teléfono ahorita es 927 3185. En horas de oficina será de 9 a 2 y de 4 a 6. Pero ya está funcionando el grupo, dando las pláticas. Sí, de hecho, bueno, los grupos se van a conformar pues de acuerdo más o menos a los horarios que muchas personas se adapten. Porque podemos nosotros poner 4 de la tarde y muchas personas trabajan y no hay. Pero podrían poner 2 horarios, ¿no? Uno en la Sí, mañana y otro en la tarde. todavía, por eso queremos saber más o menos cómo están en horarios y todo. Se les va a hablar a cada persona, ya que tenemos aquí todos estos datos, para inclusive delimitar el área donde va a ser más accesible. Tenemos muchísimas personas que están con el enfermo y no lo pueden dejar a determinadas horas. Por supuesto que será uno en la mañana o en una semana y posiblemente otro en la tarde por la tarde. Ya que somos muy pocos todavía, los invitamos a que participen para que inclusive a lo mejor se pueda hacer en algún lugar que ustedes propongan, alguna reunión que ustedes propongan, para que se podría anunciar, porque hay personas que ni siquiera se enteraron de estas pláticas. ¿Perdón? Se podría anunciar, digamos, estos grupos que ya hay, como los otros que se anuncian, ¿no? Para orientar a las personas de que ya hay una ayuda. Sí, cómo no, con mucho gusto. Así es. La dirección exacta es 31C por 22 y... ¿Perdón? La dirección exacta. Calle 31C, número 223 por 22. ¿Es en la esquina? Es la pura esquina. Es una casa particular que vamos a poner ahorita provisionalmente para empezar a trabajar. Colonia Alemán, ¿verdad? ¿Perdón? En la Colonia Alemán. En la Colonia Alemán. 927 3185. Haroldo AC es, ¿verdad? Haroldo AC. No tenemos ahorita todavía letrero ni ningún anuncio temporalmente, pero en ese teléfono, y les vamos a dar un celular para que también se puedan colocar. Sí, toda su información la vamos nosotros a capturar
para poder avisarles de los eventos. Afortunadamente nos dejaron sus datos, sus teléfonos, y bueno, vamos a ir tomando sus correos electrónicos para formar un grupo y para que estén enterados de todas las actividades que emprendamos a partir de ahora. Ya van a estar enterados con todos ustedes, y vamos a procurar también que los medios de comunicación nos den un espacio para poder avisar, pero por lo menos ustedes que están aquí, que ya nos dejaron sus datos, pues tengan la certeza de que les va a llegar la información. Les dejo un teléfono celular, si gustan apuntarlo, es el 99 91 40 73 53. Miguel Gallareta. Sí. 99 91 40 73 53. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias. Solamente para finalizar, aparte de agradecerle a MERS, a la empresa farmacéutica MERS, que nos apoyó también en la realización de este evento, quisiera pedirle a don Tomás Gallareta que nos hiciera favor de comentarnos un poquito, porque él fue también el que nos empujó un poco para que ya conformáramos finalmente este grupo, que ya había empezado, pero que le diéramos un segundo aire, ¿sí? Una necesidad muy específica de él, que es exactamente la misma que tienen casi todos los que están ustedes aquí. La experiencia y nuevamente les digo, no están solos, vamos a apoyarnos, vamos a compartir todas nuestras vivencias para poder crecer y dar una mejor calidad de vida a nuestros propios hijos, nietos, familia, entorno familiar, porque vemos que toca todo. Entonces de nosotros depende que esto cambie. Vamos a aceptar, y somos privilegiados porque vamos a ser mejores personas. No es una desgracia, es una bendición. Gracias, buenas noches. Nos están comentando. Hola, soy el doctor José González y te esperamos en consulta todos los martes a las 8:30 de la noche desde Mérida para todo Yucatán, Monterrey y Cancún por el canal 7 y 133 de Cable Más.